10:33 en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Y llega un momento sumamente interesante porque hoy no le tenemos a través de la línea telefónica, sino en presencia física. Y eso yo creo que le da todavía un mayor soporte a lo que viene a presentarnos. Un hombre que ha dedicado su vida no solo a la creación de políticas públicas, al ejercicio desde muy temprano, desde muy joven, cuando fue secretario técnico de la presidencia por allá 82, 86, sino también desde un Senado, una presencia en el Senado de la República con aportes importantes en distintas materias, y ni hablar ya obviamente de las posturas, de sus emprendimientos en política, pero sobre todo los posicionamientos que fija sobre temas de los cuales está bastante bien facultado. Hablamos del ingeniero Ramón Alburquerque, miembro de la Z101, un talento de la Z, con su producción de Los Sabios en la Z cada domingo, y que sin dudas todos los medios de comunicación que le han tenido en algún momento como entrevistado siempre se han nutrido de su gran preparación, y que viene ahora a enriquecer la bibliografía dominicana sobre un tema sobre el que no muchos han aportado, y es específicamente sobre las ciencias exactas y la energía. Bienvenido al Gobierno de la Mañana, a su acostumbrada participación, pero hoy con nosotros acá en cabina. Muchas gracias. Sí, desde hace 4 años nos dimos el propósito de escribir un tratado de energía moderno, porque vimos que a nivel global falta un libro que llene ese vacío. Y entonces lo hemos logrado felizmente con mucho esfuerzo, mucha dedicación, y son 27 capítulos. 27 capítulos. Desde el origen de la energía, que a lo mejor nunca ha tenido origen, y lo tratamos con el respeto también al pensamiento de la civilización occidental. Las cosmovisiones. Las cosmovisiones y las visiones metafísicas y todo eso, porque el mundo se divide entre dos cosas, en la realidad y entonces la fe, en lo que usted quiere creer independientemente de la realidad. Y eso, claro, el libro expresa el total respeto, claro, por todo eso. Hacemos un análisis de por dónde, más o menos cuándo nace el primer intento de organización de la energética, de la entalpía, de la entropía, de todo eso. Pero bueno, entonces analizamos aquí, desde la energía, ¿por qué uno puede hacer esto? Un puñetazo. ¿Por qué? ¿Dónde está el resorte? ¿Dónde está el sprint? ¿Qué cosa acumula esa energía para que yo haga un derroche de fuerza o un salto de 3, 4 metros? ¿Y cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos? Exacto. Entonces, ahí se explica médicamente, científicamente, cómo el adenosintrifosfato, las moléculas se transforman por un misterio físico, orgánico, que se llama la voluntad, y el desate motor que ocurre en todo esto. Pero también nosotros aquí analizamos desde el origen de cómo el hombre llegó, primero cómo el hombre se hizo bípedo, esos homínidos que fueron evolucionando. Entonces, ¿cómo nos hacemos bípedos? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Más o menos 2.8 millones de años. Y cuando, sobre todo, aprendemos a usar el fuego, la energía, a voluntad. Y esto es lo que marca la historia. La vela, luego los molinos de viento. No. ¿Cómo aprendemos a producir fuego a voluntad? Exacto. Porque el hombre... Dependía que cayera un rayo. No, exacto. Conocía el fuego de los volcanes, de los rayos, de los geysers, y a lo mejor lo tomaba prestado. Pero el hombre solo pudo haber existido en el trópico. ¿Cuándo es que el hombre se atreve a usar las horas de las noches? Porque como no tenía garra ni colmillo, no fue depredador, entonces fue un simple recolector. Y por tanto, se sentía lleno de miedo de las fieras, de los que pudieran engullírselo. Y sobre todo en las noches se trancaba en cueva y hacía de todo para
Pero cuando aprendió a usar el fuego, en el momento que quiso, primero frotando lajas y pequeñas piedras, luego madero, entonces aprendió a usar el fuego, ahí fue que su vida cambió. Arthur C. Clarke lo retoma muy bien en su novela Odisea Espacial 2001, que junto a Stanley Kubrick llevó al cine, y varias obras de arte toman ese tema. ¿Por qué? Porque entonces no necesitó estar metido en cueva, hacia una hoguera, y la hoguera, las fieras le temen, le huyen. Entonces, pero sobre todo pudo hacer tea y usar las horas de la noche. Pero ante todo se pudo ir a los lugares fríos, habitar la parte frío del planeta que nunca antes pudo. Y antes, por encima de todo, cocer los alimentos. Ahí sí. Y al cocer los alimentos, antes fue un animal recolector de alimentos para luego recostarse a digerirlo, y eso le tomaba 10 veces más tiempo que el tiempo que le toma digerirlos si están cocidos. Además, cocidos tienen más nutrientes porque se concentran, y todo eso hizo que al hombre le empezara a sobrarle tiempo que empezó a utilizar en el ocio y en jugar, y fue aprendiendo a meditar, a imaginar, a soñar, y de ahí es que le viene la inteligencia. Cuando el Homo erectus inventa cómo producir el fuego a voluntad, solo tenía 800 cc de cerebro. Cuando le entrega al Homo habilis o al Homo sapiens, ya tenía 1300 cc de cerebro. Entonces todo eso lo narramos aquí, y vamos también entrando cómo el hombre primitivo utilizó la energía del músculo, la energía de todas las formas de energía y la forma de producirla, pero también las estrategias energéticas del mundo, por regiones, por país, y la estrategia de la energía frente al cambio climático. Cómo ayudar a que la atmósfera no se nos convierta en un envoltorio de fuego contra nosotros mismos. Don Ramón, un pupilo, así me dice él que es un pupilo, me está diciendo que usted escribió en el 2021 otro libro, no sé si es cierto, hasta apunté aquí, Energía del Cosmos a los Humanos, y que se trataba del aprovechamiento de las radiaciones solares, de energía fotovoltaica. No, todo esto ¿Ese libro estuvo o no estuvo? Pero sí fue parte de un ensayo. Sí, fue un ensayo. Lo digo porque me parece que este tratado, tal como usted lo está compartiendo, es más general, o sea, serviría de base para ese que puede ser parte de capítulos del libro. Aquel libro no se escribió, salió, se anunció que se estaba escribiendo. Okay. Y entonces aquí se puede encontrar la energía eólica. Entonces, mi pregunta o lo que le quiero decir es ¿dónde conseguir ese libro? Mañana. Porque a veces se vienen y se anuncian aquí, después la gente no sabe. Por lo menos yo me lo voy a tirar completo. Sí, no, el libro se va a poner mañana en la Feria Internacional del Libro, en la UAS, en usted no está tan peleado, porque entonces. este libro fue aprobado primero por el Instituto de Energía de la UAS. Incluso el presidente del instituto es quien hace el prólogo. Y entonces la Fundación Justicia y Transparencia de Trajano Vidal Potentini es que hizo todo el manejo para el libro. ¿A qué hora es? Y entonces ya la Amazon aceptó también la distribución, pero todavía eso no se ha concertado. Es a las 6 en el Salón de Ex Rectores de la UAS. Sí, entonces vamos a venderlos a través de en las librerías, los pondremos también en venta. Ya se han vendido muchos, la gente lo está. Don Bienvenido Rodríguez compró unos cuantos y bueno, y es un precio bien suave. Cualquier libro cuesta mucho dinero, pero lo estamos vendiendo a 3,500 pesos. Don Ramón, yo no quiero perder la oportunidad de tenerlo aquí.
presente. Y sobre todo uno vive contagiándolo y contaminándolo todo con el tema de la política. Yo quisiera saber... ¿Va a comprar un libro No, de eso? yo quisiera saber... Tiene 1 millón abajo ya. Yo quisiera saber qué lo inspira en este momento de su historia personal, que está aspirando a la presidencia de la República, en la competencia interna del PRM, a apostar a un escrito científico como es este, y no a lo que usualmente hacen los políticos tradicionalmente, que es tratar de generar una autobiografía, centrar sus escritos en su nombre, en su persona. ¿Por qué don Ramón ha decidido hacer un libro científico en este momento en que está en una aspiración? No, porque yo política? quería que fuera incluso un año antes, pero usted sabe que manejar un libro, producir un libro de esa magnitud, porque ese es un manual donde está dirigido a hacer textos de universidades. Ya hay universidades que nos han comunicado que aquí hay una maestría precisamente en energía y regulación eléctrica. Maestría en todo esto. El mismo Moreno San Juan propone que debe crearse a nivel secundario la cátedra o la asignatura de energía y medio ambiente, porque también el libro trata mucho ese tema, el tema del medio ambiente. Y claro, el que tiene vida pública y está sobre todo en un contexto político, la gente todo lo que hace y deja de hacer lo vincula a la política, pero este libro no tiene nada que ver con aspiraciones ni esto. Ahora, es mejor que me conozcan a través del libro, de mis obras, y no a través de una serie de cosas. Una de las principales precandidatas a la candidatura presidencial de Morena, ¿no? El partido de gobierno de México, Claudia Sheinbaum, es doctora en ciencias de la energía. Claro, porque y ha hecho parte de lo que yo entiendo es que pasa lo siguiente. ¿Quiénes eran los intelectuales? Abogados. Antes de la internet, antes del salto científico, antes del salto de las innovaciones científicas, antes de las TICs y antes de este reventón científico tecnológico de la humanidad, eran casi siempre los abogados y filosofía y eran la letras, gente que sabían mucho de lo que no sirviera para producir. Exacto. Así es. Es así. ¿Qué es el mal de América Latina? Que es el mal de América Latina. Premio Nobel de la Paz y de la literatura. Los intelectuales eran ninguno de que física. sabía mucho de historia, de biografía, Claro, un poco de poesía, de esto, claro, de lo otro. Era la gente que sabía mucho de lo que no sirvieran para producir. Sí, claro, porque por lo regular llevaban una vida contemplativa. Ahora, y sobre todo en los años 50, 60, cuando la humanidad tenía 2.500 millones de años de habitantes, 2.500, el planeta del mismo tamaño, 510 millones de kilómetros cuadrados, pero la humanidad creciendo. Ahora somos 8.000. Y como que le da vergüenza a cualquiera saber mucho de lo que no sirva para producir, y tiene que, para ser intelectual, hay que estar en la ciencia, hay que estar en la innovación, en la inteligencia artificial, por lo menos saber de dónde viene. Hay que derribar ese discurso, el discurso anticientífico. Este es un país tan especial, que a los abogados como Susana, que en el campo de la regulación, que conocedores del tema energético lo atacan y que porque se preocupan por la energía atómica, cuando quienes precisamente se interesan por ese tema son ahora mismo los que presiden y dirigen esos organismos. Que hay un discurso también anticiencia. No creo que sea un discurso. Sí, hay un discurso anticiencia. Aunque sí, te lo demuestro. Producir, hay sinvergüenza que no saben de nada, ni de poesía, ni de filosofía, ni de ciencia, ni de nada, y producen mucho, don Ramón. Por la vía mala. ¿Por qué yo soy político? Porque lo que a mí siempre me había gustado y a lo que había dedicado mi vida, imagínense, el Indotec era aquí, el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial del Banco Central, recomendado por el Banco Mundial y el BID, era lo más alto en términos de ciencia Núñez con los Palmes del Caribe. Sí. Nosotros fuimos el director, me llamaron, nos escogieron, nos nombraron a los 26 años para ser el director. Ok. Pero yo veía que en las reuniones de mi hermano Félix Alburquerque, que era que en paz descanse y que era mano derecha de don Juan Bosch, y luego de Peña, él me decía, mira, va a haber una reunión aquí, aunque no éramos del PLD, de don Juan y todo el equipo y las cosas, iban
Y yo siempre en mi casa se la prestaba y le hacía de todo. Pero cuando iban a hablar, lo mismo me ocurría en el PRD. Cuando iban a hablar de política, de tomar decisiones, bueno, los técnicos se pueden ir, que nosotros ahora vamos a tomar las decisiones. Y yo me di cuenta que había una ignorancia apartheid intelectual contra el conocimiento científico tecnológico. Los pragmáticos. Los pragmáticos, los que no saben teorizar. Y resulta que sin teoría la práctica es un suicidio. Así es. Entonces, nosotros de todas maneras, es más, yo voy a decir unas cosas aquí. Hace 30 años que en este país se vive gobernando y los gobiernos gobiernan casi concentradamente para el gran capital y no hay un solo proyecto de interés para los de abajo. Resulta que los mismos barrios son, en vez de almacenes de pobreza, almacenes de riqueza. Te lo demuestro. La riqueza potencial. Te lo demuestro. El Distrito Nacional tiene 70 barrios. Hay 42 que necesitan ser intervenidos y transformados. Y la gente se puede poner a vivir como la gente de Nueva York. Se puede. ¿Por qué? Porque ¿y cuál es el valor que tiene Cristo Rey, que tiene 2 kilómetros cuadrados, 2 millones de metros cuadrados, en el centro de una ciudad que ya es una metrópoli de una importancia brutal? ¿Qué valor tienen las tierras ahí? Entonces usted, en vez de ver a esa gente como infelices, ellos son ricos porque son los dueños de ese barrio. Solo que los pobres viven horizontalmente y los ricos viven verticalmente. Si usted le hace a Cristo Rey torre de 21 pisos, en el primer piso le pone cuartel de policía, le pone cámara por todas partes, le pone centro tecnológico y le pone atención primaria. Entonces, en los 20 pisos restantes son 200 apartamentos de 100 metros. Y entonces, como en Cristo Rey viven 65,000 personas, cada persona vive, en cada metro vive 0.34 personas. Eso quiere decir que tú le puedes regalar un apartamento a cada familia de ahí, que en cada 10,000 metros nada más ver 80 familias. Y tú en esos 10,000 metros le haces 2 torres de 400 apartamentos, le hace una plaza para poner todos los negocios que hay ahí, le hace iglesia, le hace todo, y oye, lo mantiene te ahí. van a sobrar 6,000 metros y lo vas a poner a ellos a vivir en 80 apartamentos de los 400, que cuando tú los vendas 5 millones, tú haces 1.700 millones, y todo lo que tú has hecho nada más te va a costar 110. Los 600 millones restantes tú se los puedes regalar a ellos y dejan de ser pobres. Qué bueno, ingeniero. Oye, qué esquema, pero ¿se piensa en eso? Sí. No, porque los gobiernos están secuestrados por el pensamiento de arriba y no tienen un solo proyecto para la gente de abajo. Precisamente. Y si no rompemos esos esquemas de mediocridad pensando en grande, ni vamos a entender este libro, ni vamos a entender la cartillita esa que se da en Montessori. Que es bueno, ingeniero, que usted tocara lo de los técnicos. Siempre se le ha visto a los que tienen contenido en política como tecnócratas, y los pragmáticos pues son los políticos. Una división que en usted no aplica porque reúne las dos condiciones: técnico y a la vez un conocimiento de la política y de que la política tiene ciclos. Decía usted esta semana, a usted de los primeros que respondió la alianza de Leonel Fernández con el PLD, que era un funeral colectivo. No, yo dije que era un muerto político anunciando un funeral colectivo. Referencia a Miguel pero Vargas. ¿por qué lo dije? Pero no por quiero saber hacer... si no fue exagerado eso con unos líderes, un liderazgo tan fuerte. No, oye, lo que pasa es que se pone todo de un lado. Ajá. Los que tienen más propensión a la corrupción en el país, y eso está demostrado. Los 20 años de gobierno del PLD, que fueron iniciados por Leonel, que creó la corporación político-administrativa que ha saqueado este país. Y entonces el resto es de la misma calaña. Entonces, que esté todo puesto de un lado, eso es positivo, porque el país así simplifica la madeja del pensamiento económico. Del otro lado puede estar el pensamiento progresista, porque aquí
al haber tanta ambivalencia, pero yo no he venido a hablar eso, yo he venido a hablar de... Y vamos a cerrar precisamente invitando a la gente. Aquí sí, hay capítulos que son en verdad muy importantes, como es el de la mecánica cuántica, como es el de la energía láser, como es el de el carbón, el gas natural, el petróleo con todas la petroquímica. Exacto. Es decir, la agricultura. Siendo formas de energía. Aquí tenemos el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, y tenemos sobre todo la fusión nuclear, que es la esperanza firme de la generación energética de la humanidad, porque hasta ahora toda la energía nuclear que conocemos es de fisión. Es decir, lo que se busca es romper el núcleo del átomo para liberar parte de su energía. Sin embargo, entonces, la fusión no sigue el camino de la fisión, que es la rotura del átomo, sino combinar dos átomos de deuterio, titrio, que son variedades del hidrógeno. Y entonces... Usted está en lo suyo porque acaba de declarar el Congreso, me parece que de Suecia, precisamente la energía nuclear como energía verde, que había mucha gente ahí con una madeja ideológica medio rara. Han estado porque ha habido muchos errores. Por ejemplo, los alemanes. El último error se convirtió en Fukushima, en Japón, que se creyó que el problema que hubo cuando los tsunamis del 2010 que impactaron los 8 reactores de Fukushima, se pensó, ustedes ven, ese es uno de los peligros de la energía nuclear, y el gobierno japonés cometió la torpeza de prohibir y decir que iba a cerrar los otros reactores. Entonces, un año después reaccionaron. Espérense, que cometimos nosotros una tragedia que se saldó con cero muertos. Error. Primero, no hubo ese muerto, pero segundo, ¿la energía nuclear tiene mala prensa? No, que lo segundo es que el fracaso no fue de los reactores, sino del muro que pretendía detener los flujos de agua de mar, consecuencia de los tsunamis. Entonces hicieron un mal cálculo del muro, solo lo elevaron a 12 metros y las aguas subieron por una parte a 21 y por otra parte a 19. Exactamente. Entonces, luego reflexionaron y dijeron, si no ha habido consecuencias fatales graves, se debe a la consistencia de los reactores. Y ahora están elevando precios. Ahora precisamente están reinyectando al mar las aguas ya tratadas, que apenas tienen un poco de itrio, que dicen ellos que son trazas y que no va a hacer ningún tipo de daño. De manera que la energía va evolucionando de forma tal que se va haciendo más democrática, porque la energía se nos servía por monopolios globales. Todas las estaciones, todas pertenecían a 14 o 15 marcas de combustible que dominaban, que todos monopolizaban el mundo. Pero en la medida que la gente tiene más paneles solares, que es una planta de generación democratizada porque pertenece al dueño, en la medida que se tienen más aerogeneradores, en la medida que se usa más las energías marinas, que son mareomotriz, bueno, son 10, porque está la undimotriz, la de las olas, la mareomotriz, las de las mareas, la de el gradiente térmico, de lo que se llama de Ocean Thermal Energy Conversion, la conversión de la energía oceánica. Y entonces usted tiene las de las corrientes marinas, que los vientos soplan a veces, pero las corrientes marinas son permanentes, 24/7. Está la energía de ósmosis o de presión osmótica, cuando los ríos, que vienen con mucha agua pero sin sal, impactan los océanos, allí se crea un gradiente osmótico salino
que es con membrana apoyado para producir electricidad. Y bueno, tenemos hasta la hora la energía de fusión nuclear, que tenemos el ITER allá en Francia, es el reactor en construcción que usa como recipiente un campo magnético, porque ¿qué es lo que se trata con la energía de fusión? Y ahí terminamos, tú estás mirando mucho el reloj. Cronos. Sí, el Cronos. Es que en la Tierra se pretende producir la electricidad o la energía de la misma forma que en las estrellas. En las estrellas es por fusión de hidrógeno a helio y energía sedentaria. Pero allí en el Sol hay unas presiones enormes que no las tenemos aquí. Por eso allí la reacción puede ocurrir a 10 millones de grados. Pero aquí en la Tierra, que no podemos tener esas presiones, la reacción ocurre a 100 millones de grados. Lo estamos logrando con rayos láser, y como no hay recipiente que pueda contener una temperatura semejante, entonces se crea un campo magnético que suspende, sirve como de recipiente al combustible que sería en este caso deuterio y el itrio. Entonces yo creo que ya se han producido reacciones por milésimas de segundo que son excedentarias, y estamos en este. El que quiera nos acompaña mañana a las 6. Es la primera vez. ¿En cuál de los pabellones? No, es en el salón de ex rectores de la Universidad Autónoma. De la universidad. Dice Potentini, que ha servido de agente de publicación de muchos libros, y es el editor de publicaciones de la UAS. Interesante. Que este es un libro singular, porque es el primer libro científico tecnológico de la República Dominicana de este nivel. Nos pone pantalones largos. Y Amazon dijo que es un libro singular de mucho futuro. La bibliografía dominicana, y especialmente la de divulgación de las ideas científicas, se fortalece y tiene una estructura, una espina dorsal. Ahora le vamos a dar músculo, costillas y demás. Claro, esa es la idea. Mira, es. Ingeniero, dos cosas. Un anuncio interno, un memorándum interno. Dice don Bienvenido que él va a patrocinar el del equipo. Yo quiero el mío, bienvenido. Eso es importante. Yo lo voy a leer y lo voy a subrayar y lo voy a comentar. Así que voy a pagar ese regalo. Y el segundo es yo diría de nosotros. Me gusta hablar a título individual, pero creo que puedo decirlo, a convertirnos en agentes promotores del texto, sobre todo para la juventud dominicana, que tiene que comprender estos temas, porque es la gran discusión geopolítica del presente, es la lucha por las energías, el acceso a las materias primas. Es el fluido del progreso. Definitivamente. La energía no puede ser producida de otra manera que no sea suficiente y a costo razonable para que la estructura de costo del tiempo que vivimos permita la eliminación de la pobreza. Si la energía sigue secuestrada, los pobres no tienen futuro. Pero además yo quiero decir que debido a que este es un libro de energía, tiene que buscar la energía donde quiera que esté. Entonces, cuando se crea el universo, hay que analizar la energía. Por supuesto. Para los que son muy religiosos, que no se sientan ofendidos, que ese no es el espíritu. Pero nosotros tenemos que exponer y analizar el flujo de la energía en el origen del universo, y analizar la lógica en los planteamientos, y hacerlo con los principios científicos ya aprobados por la NASA. Claro que sí. Yo no puedo salir con otras cosas. Por ejemplo, cuando se habla en el Génesis de que se crea el mundo, se crea a temperatura ambiente, y además, como si fuera el nacimiento de una flor en primavera. Pero un nacimiento de planetas o soles tiene que ser un acto cataclismático, que tuvo de haber ocurrido a millones de temperaturas, de grados. Entonces hay que decir eso. Además, en ese momento no se podía separar el agua de las expansiones,
¿Por qué? Porque al momento de nacer la Tierra no había agua. La Tierra tiene 4.452 millones de años y el agua aquí en el planeta apareció 3.000 millones de años después, porque el agua no hay. Además le tenemos el agua se haya creado en el además, planeta. ingeniero, es una serie de cosas que hay que permitir que el pensamiento discurra. Y eso no es problema, porque a los muy religiosos le tenemos noticias. Pero no. La teoría del Big Bang, el primero que la escribió Lemaitre, era sacerdote. Era sacerdote. O sea que no hay problema. Los que negaron y demostraron que no era un mundo geocéntrico fueron sacerdotes. También, porque o sea que no hay problema con eso. Era el sacerdote de más prestigio. Así de mismo tiempo. es. Lo fue Galileo, René Descartes. Lo fueron todos ellos. Además, René Descartes. La iglesia Ramón, tuvo la ciencia. decía alguien, que me voy a reservar el nombre, que en esa frase que la tierra estaba desordenada y vacía, cabe todo lo anterior. Claro que No, sí. y además que dice Einstein. Punto. Einstein dijo Que Dios no jugaba los dados. no, que en la teoría de la relatividad, lo más relativo es la presencia de Dios. Usted sabe dónde hay mucha energía, ingeniero. Dónde hay, y va a haber más, aparentemente, en la campaña en esta cabina. Así que mejor terminemos ahora. Éxitos, ingeniero. Llévatelo, Cundo.